Dejé a mi perro con mi mejor amiga por 2 semanas y me lo cambió por otro perro sin que yo supiera. No sé ni por dónde empezar. Hasta el día de hoy, no sé si hice bien en confiar tanto. Me siento tan estúpida. Pero supongo que necesito sacarlo de mi sistema y esta parece ser la mejor forma. Hace unos meses, tuve que hacer un viaje de trabajo fuera del país. Eran solo 2 semanas, pero para mí se sintieron como una eternidad, y no por el trabajo en sí, sino porque tuve que dejar a Max, mi perro salchicha. Sí, ya sé que suena dramático, pero Max no es solo una mascota para mí. Ese perro ha sido mi compañero desde el peor momento de mi vida, y la idea de dejarlo me rompía por dentro. No tengo muchos amigos en los que realmente confíe, pero Laura, ella era la excepción. Nos conocemos desde que éramos niñas. Ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Max la adoraba, y ella siempre se había llevado bien con él. Jamás pensé que algo podría salir mal. De verdad, jamás. Le pedí a Laura que cuidara de Max mientras yo estaba fuera. No quería dejarlo en una pensión para perros porque Max nunca había estado en una. No quería que pensara que lo estaba abandonando. Así que Laura era la opción perfecta. Además, ella me insistió en que lo haría sin problemas, incluso me dijo que le vendría bien tener compañía. El día que me fui, traté de no hacer un drama, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Max me miraba con esos ojitos marrones, moviendo la cola sin tener idea de que no me vería en 14 días. Me agaché, lo abracé fuerte y le susurré, nos vemos pronto, campeón. Él me lamió la nariz y sentí un nudo en la garganta. Laura estaba ahí, sonriendo como siempre. Tranquila, Emma. Lo voy a cuidar como si fuera mío. Te prometo que no le va a faltar nada. Eso me dio algo de calma. Confiaba en ella ciegamente. Después de todo, si alguien sabía lo importante que era Max para mí, era Laura. Le di todas las instrucciones, su comida, sus horarios, sus juguetes, incluso su manta favorita. Sé que suena exagerado, pero Max tiene sus manías y quería que estuviera cómodo. Antes de irme, le repetí una vez más, por favor, mándame fotos todos los días. Quiero saber que está bien. Ella se rió, como si yo estuviera exagerando. Te voy a llenar el celular de fotos, no te preocupes. Me fui tratando de convencerme de que todo iba a estar bien. Es solo un perro, Emma, me repetía a mí misma, pero no lo sentía así. Max es mi familia. Lo que nunca imaginé es que esa sería la última vez que vería a mi Max. Durante el viaje, hice todo lo posible por concentrarme en el trabajo. Era una oportunidad que había esperado durante años, y sabía que tenía que dar lo mejor de mí. Pero, sinceramente, mi cabeza estaba en otra parte. Extrañaba a Max más de lo que me atrevía a admitir, y la verdad, me preocupaba. Le escribía a Laura todos los días. Al principio, ella me respondía de inmediato, enviándome fotos de Max en su camita o jugando con sus juguetes. Se veía feliz, tranquilo, normal. Eso me calmaba un poco. Pero después de unos días, sus respuestas empezaron a volverse más cortas, menos frecuentes. Algo en mí se inquietó, pero me obligué a no exagerar. Seguro está ocupada, me decía. Laura también tenía su vida y su trabajo, y no podía esperar que estuviera pegada al teléfono todo el tiempo solo para mandarme fotos de mi perro. Pero no podía evitar sentir que algo no andaba bien. Cuando finalmente me envió otra foto, algo me pareció raro. Max estaba en el sofá, mirando a la cámara con esos ojos marrones que conocía tan bien. Pero había algo en su expresión que no se sentía como él. No sé cómo explicarlo. Sé que suena estúpido, pero de alguna manera, sentí que no era mi Max. Le respondí de inmediato, ¿por qué tiene esa expresión? Se ve raro. Ella tardó en contestar, y cuando lo hizo, simplemente dijo, estaba somnoliento, justo había despertado. Intenté convencerme de que tenía razón, de que estaba exagerando. Pero algo en mí seguía inquieto. Los días pasaron y las fotos seguían llegando, pero siempre había algo extraño. A veces, sus orejas no caían de la misma forma o sus ojos parecían más oscuros. Sé que suena loco, pero lo notaba. Pensé que era el estrés del trabajo y el hecho de que lo extrañaba demasiado, así que traté de no darle demasiadas vueltas. Un día, le pedí a Laura que me enviara un vídeo para escuchar su ladrido. Me acuerdo que mi mensaje decía algo así como, quiero escucharlo, seguro me anima el día. Pero Laura me dijo que no podía en ese momento porque estaba trabajando y que lo haría más tarde. Lo extraño es que nunca lo hizo. Algo dentro de mí empezó a inquietarse aún más.
No podía evitar pensar en todas esas historias horribles que uno escucha sobre perros que se escapan o accidentes. Pero me recordé a mí misma que confiaba en Laura, y que ella jamás me ocultaría algo así. Me aferré a esa confianza como si mi vida dependiera de ello. Jamás se me pasó por la cabeza que ella sería capaz de algo tan retorcido. Nunca pensé que mi mejor amiga podría mentirme de esa manera. Las 2 semanas finalmente pasaron, y no podía esperar para volver a casa. Durante el vuelo, me imaginaba el momento en que abriría la puerta y Max vendría corriendo hacia mí, moviendo la cola como loco. Siempre hacía eso cuando me iba solo un par de horas, así que después de 2 semanas, esperaba que me derribara de la emoción. Laura me escribió justo cuando aterricé: ¿a qué hora llegas? Te llevo a Max para que no tengas que pasar por mi casa. Me pareció raro, porque normalmente le encantaba cuando yo iba y pasábamos tiempo juntas, tomando café y poniéndonos al día. Pero asumí que estaba ocupada o cansada, así que no le di más vueltas. Cuando llegué a casa, todavía tenía la maleta en la mano cuando escuché su coche estacionar afuera. Mi corazón se aceleró de la emoción. Dejé la maleta tirada y corrí a abrir la puerta. Ahí estaba Laura, con Max en sus brazos. Él me miró, moviendo la cola, y por un segundo me sentí tan aliviada que casi me puse a llorar. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo cálido contra mi pecho. Te extrañé tanto, campeón, le susurré. Pero en cuanto lo bajé, algo me hizo detenerme. Max corrió hacia adentro, pero no fue directo a su cama como siempre hacía. Se quedó olfateando el suelo, como si estuviera en un lugar desconocido. Qué raro, murmuré, pero traté de no pensar mucho en eso. 2 semanas son mucho tiempo para un perro, me dije. Tal vez necesitaba acostumbrarse de nuevo a la casa. Laura estaba ahí, sonriendo nerviosa. Seguro te extrañó tanto que está confundido, dijo rápidamente. Asentí, aunque algo en su tono me pareció raro. Me quedé mirando a Max. Parecía él. Tenía las mismas manchas en el pelaje, el mismo color, el mismo tamaño. Pero algo en sus ojos no me cuadraba. Se veía diferente. Más apagado. ¿Está bien? Le pregunté a Laura. Se ve como triste. Laura soltó una risa forzada. No, está perfecto. Seguro solo está cansado. Ayer jugó un montón en el parque. Eso sonaba lógico, así que traté de no darle más vueltas. Max me miró un momento y luego se echó en su cama, enrollándose sobre sí mismo. No vino a mi lado ni me lamió la cara, como siempre hacía cuando regresaba a casa. Me dolió un poco, pero asumí que estaba cansado. Laura se fue rápido, diciendo que tenía que hacer unos mandados. Ni siquiera se quedó a tomar un café, lo cual era raro, porque siempre lo hacía. Pero estaba tan cansada del viaje que no me puse a analizarlo mucho. Esa noche, Max durmió en su cama y no en la mía, como solía hacerlo. Lo llamé, lo intenté animar, pero solo me miró con esos ojos tristes y se quedó en su lugar. Me sentí herida, como si mi perro estuviera molesto conmigo por haberlo dejado. Al día siguiente, volví a mi rutina normal y traté de actuar con normalidad. Pero a cada rato notaba algo raro en Max. Parecía perdido en la casa, como si no la reconociera del todo. Y cuando le di su comida favorita, la olfateó un momento y luego la dejó ahí. Eso jamás había pasado antes. Al tercer día, estaba convencida de que algo no andaba bien. Pero no sabía qué. No podía evitar mirarlo y sentir que no era él. Que ese no era mi Max. Por supuesto, pensé que estaba loca. ¿Cómo no iba a ser él? Era idéntico, mancha por mancha, pelo por pelo. Pero mi instinto seguía gritándome que algo no encajaba. Esa fue la primera vez que me pasó por la mente una idea tan absurda que la descarté de inmediato. ¿Y si no era él? Pero eso no tenía ningún sentido, ¿verdad? No podía sacarme esa idea de la cabeza. Me sentía ridícula, paranoica. Pero cada vez que miraba a Max, esa sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Era como si estuviera viendo una versión de mi perro, una copia casi perfecta, pero no él. Empecé a notar detalles que me inquietaban. Por ejemplo, Max siempre dormía enroscado a mis pies, y este perro dormía del lado opuesto de la cama. También solía ladrar cada vez que alguien pasaba por la puerta, pero ahora apenas hacía ruido. Y había algo más, no respondía a sus apodos. Max tenía 1000 apodos tontos que yo misma le había puesto: Maxito, Chiquitín, Orejas. Pero este perro no reaccionaba a ninguno de ellos. Un día, lo llamé Maxito varias veces y ni me miró. Solo cuando dije Max levantó la cabeza. Se me puso la piel de gallina. Decidí llamarla.
Laura debía tener una explicación lógica para esto. Tal vez Max estaba confundido por haber pasado tiempo en otra casa, o tal vez estaba molesto conmigo por haberlo dejado. No sé, necesitaba escuchar algo que me tranquilizara. Oye, ¿Max estaba raro cuando lo cuidaste? Le pregunté, tratando de sonar casual. ¿Raro? No. Se portó normal. Bueno, tal vez un poco triste porque te extrañaba, pero nada fuera de lo común, respondió con un tono tan tranquilo que por un segundo me sentí tonta por dudar. Pero luego, me acordé de algo. ¿Y comía bien? Porque desde que volvió casi no ha tocado su comida. Laura titubeó. Lo noté. Fue solo un segundo, pero lo noté. Ah, sí, comía bien. A veces no terminaba todo, pero creo que no estaba acostumbrado a mi casa. Eso no tenía sentido. Max es de los que devora su comida sin dejar rastro. Esa respuesta me dejó más inquieta. Pero no quise parecer paranoica, así que fingí que todo estaba bien. Después de colgar, me senté en el sofá y observé al perro. Se estaba rascando la oreja con insistencia. Me acerqué para revisarlo, pensando que tal vez tenía una alergia. Cuando levanté su oreja derecha, vi una pequeña manchita negra en la piel. Me congelé. Max no tenía ninguna mancha en la oreja. Lo sé porque cuando lo adopté, el veterinario revisó cada centímetro de su cuerpo y yo hice lo mismo. Max era completamente uniforme, sin manchas ni cicatrices. Pero este perro tenía una mancha oscura justo detrás de la oreja derecha. Mi corazón empezó a latir rápido. Me sentí mareada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que seguramente Max tenía esa mancha desde antes y yo nunca la había notado. Pero no podía creerme esa mentira. Yo conocía a mi perro. Lo conocía mejor que a mí misma. A partir de ese momento, empecé a observarlo aún más. Me di cuenta de que no jugaba con sus juguetes de la misma manera. Max tenía la costumbre de morder uno de sus peluches hasta hacerlo rechinar, pero este perro simplemente lo lanzaba y luego lo ignoraba. También noté que no sabía dónde estaba su cama, como si no reconociera el lugar. Y lo peor de todo, no me miraba igual. Max tenía una mirada dulce, amorosa, casi humana. Pero los ojos de este perro eran fríos, vacíos, como si estuviera viendo a una desconocida. Cada vez que me miraba, sentía un escalofrío en la espalda. Era como si un extraño estuviera en mi casa, usando el cuerpo de mi perro. ¿Estoy volviéndome loca? Me preguntaba una y otra vez. Pero cada día encontraba más cosas que no encajaban. Empecé a revisar las fotos que Laura me había enviado durante mi viaje. Comparé cada una con las fotos antiguas que tenía de Max. Busqué diferencias, por pequeñas que fueran. Y aunque parecían iguales a primera vista, noté algo perturbador. Las manchas en el pelaje no estaban exactamente en el mismo lugar. Algunas eran más pequeñas, otras un poco más arriba. Eran detalles mínimos, pero suficientes para hacerme dudar aún más. Cada vez que trataba de convencerme de que estaba exagerando, me acordaba de esa maldita mancha en la oreja. Esa noche, me acosté en la cama, mirando al perro que dormía al otro lado de la habitación, y me pregunté si de verdad era él. O si, de alguna manera retorcida, Laura me había dado otro perro. No podía seguir con esa duda en la cabeza. Me estaba volviendo loca. Tenía que saber la verdad, así que decidí enfrentar a Laura. La llamé y le pedí que viniera a mi casa sin darle muchas explicaciones. No sabía cómo iba a abordar el tema, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa sospecha. Cuando llegó, intentó actuar normal, como si no pasara nada. Pero yo ya no podía mirarla como antes. La forma en que evitaba mirarme a los ojos me hizo sentir un nudo en el estómago. Me costaba creer que estaba dudando de mi mejor amiga, pero las evidencias eran demasiado fuertes como para ignorarlas. No me anduve con rodeos. Le solté la pregunta de golpe, sin preámbulos. Le pregunté si ese perro era realmente Max. No adorné la pregunta, no suavicé el golpe. La necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier otra cosa. Su reacción fue inmediata. Se quedó en silencio, sus ojos se agrandaron y pude ver el miedo en ellos, aunque trató de disimularlo. Se rió nerviosa, tratando de hacerme creer que estaba loca, que estaba exagerando. Pero yo conocía a Laura. Conocía esa risa falsa. Y más que nada, conocía su manera de evitar el contacto visual cuando mentía. No necesitaba escuchar sus palabras para saber que algo andaba mal. Era obvio. Pero aún así, insistí. Le conté sobre las cosas que había notado, como el perro no respondía a sus apodos, como sus manchas no coincidían,
como no se comportaba como Max. Se lo solté todo de golpe, sin contener nada. Ella trató de inventar excusas, diciendo que Max estaba raro porque me había extrañado, que tal vez estaba estresado por el cambio de casa. Pero su voz temblaba y su mirada se movía nerviosa por toda la habitación, menos hacia mí. Era como si estuviera buscando una salida, como si quisiera huir de mis preguntas. En ese momento, supe que me había estado mintiendo. Todo encajaba. El silencio incómodo cuando le pedía vídeos, las respuestas evasivas, las fotos que parecían fuera de lugar. Me sentí una estúpida por no haberlo visto antes. Le insistí, sin darle espacio para escapar. Necesitaba escucharla decir la verdad. La vi derrumbarse frente a mí, sus hombros hundiéndose y su mirada apagándose. Se cubrió el rostro con las manos, y sus palabras salieron entrecortadas, cargadas de culpa y dolor. Max había muerto. Se había escapado y lo había atropellado un coche. Laura lo encontró en la calle, sin vida. Lo enterró, sin decirme nada. No quería romperme el corazón, así que buscó un perro idéntico para reemplazarlo, pensando que jamás lo notaría. Pensando que así me ahorraría el dolor. Mientras la escuchaba, sentí como mi pecho se comprimía, como si no pudiera respirar. Todo mi mundo se vino abajo. Max estaba muerto. Mi perro, mi compañero, mi razón de sonreír, ya no estaba. Y yo ni siquiera pude despedirme de él. Me quedé ahí, en silencio, mientras Laura sollozaba frente a mí. Sentí rabia, tristeza, traición. Pero por encima de todo, sentí un vacío profundo, como si me hubieran arrancado una parte de mí. No podía mirarla. No podía soportar estar cerca de ella. Le pedí que se fuera. Ni siquiera fui capaz de gritarle. Simplemente le dije que se fuera y que no quería verla. Ella trató de disculparse, pero no podía escucharla. Las palabras no significaban nada en ese momento. Cuando se fue, me quedé sola con el perro. Ese perro que no era Max, pero que ahora estaba en su lugar. Me senté en el suelo y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Nunca había sentido un dolor tan grande. Era como si hubiera perdido a un ser querido, y de alguna manera, eso era exactamente lo que había pasado. Esa noche, me acosté en mi cama, abrazando la manta vieja que solía usar Max. Olía a polvo, no a él. Me sentí tan vacía que pensé que nunca iba a superarlo. Al otro lado de la habitación, el perro dormía tranquilo, sin saber que estaba ocupando el lugar de alguien a quien yo había amado con toda mi alma. No podía mirarlo sin sentir una punzada en el pecho. No era su culpa, pero no podía evitar odiarlo un poco. Y así me quedé, en la oscuridad, enfrentando la realidad de que Max se había ido para siempre. Los días siguientes fueron un infierno. La casa se sentía vacía, aunque ese perro seguía ahí, caminando por los mismos lugares que Max solía recorrer. Era como vivir con un fantasma. Cada vez que lo veía, me recordaba que mi Max se había ido, y que yo ni siquiera estuve para despedirme de él. No podía evitar sentir rabia, una rabia que me quemaba por dentro. No solo hacia Laura, sino también hacia mí misma. Yo lo había dejado. Yo elegí ese maldito viaje en lugar de quedarme con él. Si no me hubiera ido, Max seguiría aquí. Esa culpa me consumía, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. No podía soportar mirar al perro. Era como una sombra de lo que había perdido, un recordatorio constante de lo que ya no tenía. Se movía por la casa como si fuera suya, olfateando cada rincón, marcando territorio en lugares que Max jamás había tocado. Me daban ganas de gritarle, de sacarlo de mi casa. Pero al mismo tiempo, sabía que no tenía la culpa. Era solo un perro. Un perro que había sido metido en una situación que no entendía. No lo nombré. No podía llamarlo Max. Se quedó sin nombre, como un intruso en mi hogar. A veces me encontraba gritándole no, o basta, pero nunca un nombre. No quería darle identidad, no quería aceptarlo. Laura me llamó varias veces, pero no le contesté. Me dejó mensajes pidiendo perdón, explicando una y otra vez que solo quería ahorrarme el dolor, que nunca pensó en lastimarme. Pero no podía escucharla. No podía lidiar con ella. Era como si hubiera perdido a dos seres queridos a la vez, a Max y a mi mejor amiga. Las noches eran las peores. Acostada en mi cama, esperaba escuchar las patitas de Max subiendo por el colchón, enrollándose junto a mí, buscando calor. Pero eso nunca pasó. El otro perro dormía en su cama, en un rincón de la habitación, tan lejos de mí como lo estaba de mi corazón. Cada vez que lo miraba, me dolía el pecho. Era tan parecido, tan terriblemente idéntico,
que por un segundo casi podía engañarme a mí misma. Casi podía creer que era Max. Pero luego veía sus ojos, fríos y desconocidos, y la ilusión se desvanecía. Al principio, intenté evitarlo. Me levantaba temprano, salía de la casa antes de que él despertara y volvía tarde, solo para no tener que verlo. Comía en mi habitación, trabajaba en la cama, hacía todo lo posible por fingir que no estaba ahí. Pero eso no podía durar para siempre. Un día, me lo encontré sentado junto a la puerta, mirándome con esos ojos tristes. No se movió, no ladró, solo me observó en silencio. Por un segundo, sentí lástima por él. Había sido arrancado de su hogar y metido en una casa donde nadie lo quería. Lo habían obligado a reemplazar a otro perro, a vivir una vida que no le pertenecía. Y no era su culpa. Me senté en el suelo frente a él y lo miré por primera vez sin rencor. Lo vi temblar un poco, inseguro, como si supiera que yo no lo quería ahí. Me dolió más de lo que pensé. Él también estaba sufriendo, de alguna manera. Alargué la mano lentamente y le acaricié la cabeza. Sentí su pelaje suave bajo mis dedos, tan parecido al de Max que me dolió el corazón. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de no llorar. No era Max. Nunca iba a ser Max. Pero estaba aquí, y no era justo que yo lo hiciera pagar por algo que no podía entender. Desde ese momento, intenté ser más amable con él. No podía reemplazar a Max, pero eso no significaba que tuviera que odiarlo. Le di un nombre, uno sencillo, Toby. Me pareció justo darle al menos eso. Pero incluso después de nombrarlo, seguía sintiéndome vacía. A veces me encontraba mirando sus manchitas, buscando algo familiar, algún gesto que me recordara a Max. Pero nunca lo encontraba. Por mucho que lo intentara, Toby nunca sería mi Max. El duelo es una cosa extraña. Me sentía rota, como si me hubieran arrancado una parte del alma. Y lo peor de todo era que no podía hablarlo con nadie. ¿Cómo explicas que estás de luto por un perro que no murió en tus brazos, que ni siquiera pudiste enterrar? No había cierre, no había despedida. Solo un vacío interminable. Esa noche, lloré en silencio, abrazando la manta de Max, como si de alguna manera eso pudiera traerlo de vuelta. Pero sabía que eso nunca iba a pasar. Max se había ido para siempre, y yo tenía que aprender a vivir con su ausencia. No sabía cómo hacerlo. No sabía si alguna vez podría hacerlo. Pasaron semanas antes de que pudiera mirar a Laura a los ojos. Cada vez que pensaba en ella, sentía una mezcla de dolor y traición tan fuerte que me costaba respirar. Había sido mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, y me había mentido de la peor manera posible. No solo había perdido a Max, también la había perdido a ella. Ella seguía mandándome mensajes, intentando disculparse, explicando una y otra vez que solo quería protegerme del dolor. Pero cada vez que veía su nombre en mi pantalla, sentía una punzada en el pecho y dejaba el teléfono a un lado. No podía hablar con ella. No podía enfrentarla sin romperme en mil pedazos. Pero un día, abrió la puerta de mi casa sin avisar. Tenía una llave de emergencia, y aunque pensé en cambiar la cerradura, nunca lo hice. Me encontró sentada en el sofá, abrazando la manta de Max, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se quedó parada en el umbral, insegura, como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. No la miré. Me dolía demasiado. Pero la escuché cuando dijo, con voz quebrada, no sé cómo arreglar lo que hice. Se sentó en el suelo, frente a mí, sin intentar acercarse demasiado. Era como si supiera que cualquier movimiento en falso podría hacerme estallar. La vi mirarme con ojos rojos y cansados. Se veía igual de destrozada que yo. No hay manera de arreglarlo, le dije, con la voz fría y distante. Max está muerto y nunca podré despedirme de él. Tú me robaste eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La vi temblar, tratando de contener el llanto. Lo sé. Y lo siento. Lo siento más de lo que puedes imaginar. Me equivoqué. No pensé en lo que eso te haría. Solo pensé en no verte sufrir. Quise gritarle, acusarla, culparla de todo mi dolor. Pero no me salían las palabras. Estaba demasiado cansada, demasiado rota. Me quedé ahí, en silencio, mirando el suelo, sintiendo como el peso de la pérdida me aplastaba el pecho. Laura siguió hablando, su voz temblando. Me contó cómo Max se escapó, cómo lo buscó por todas partes, cómo encontró su cuerpo en la calle. Me describió cómo lo recogió y lo enterró, sola, llorando, sintiéndose la peor persona del mundo. Me dijo que quiso llamarme 1000 veces, pero no pudo hacerlo. No tuvo el valor.
Así que tomó la decisión más cobarde, reemplazarlo por otro perro que se le pareciera, esperando que yo nunca lo notara. Sentí una mezcla de rabia y compasión al escucharla. Imaginé su dolor al ver a Max muerto, su culpa por haberlo perdido, su miedo a decirme la verdad. No la justificaba, ni de cerca, pero podía ver su lado de la historia. Ella también había perdido a Max, y en su intento de protegerme, solo logró romperme aún más. Me tomó tiempo procesarlo. No la perdoné en ese momento, ni siquiera estaba segura de si podía hacerlo algún día. Pero verla ahí, destruida y arrepentida, me ayudó a entender que no lo hizo por maldad, sino por miedo. Y el miedo hace que la gente haga estupideces. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina sin decir una palabra. Laura se quedó en el suelo, en silencio, esperando un juicio que nunca llegó. Llené un vaso con agua y me lo bebí despacio, sintiendo el nudo en mi garganta aflojarse un poco. Cuando volví a la sala, Laura me miró con ojos llenos de esperanza y dolor. Le dije que no podía perdonarla todavía, pero que tampoco la odiaba. No podía seguir sintiendo rabia para siempre. Me estaba consumiendo, y Max no habría querido eso para mí. Laura asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Sabía que se lo merecía. Me pidió permiso para ver a Toby, el perro que había traído a mi vida con mentiras. La dejé hacerlo, observándola desde la distancia mientras le acariciaba la cabeza con ternura. Lo miraba con ojos llenos de arrepentimiento, y supe que ella también estaba lidiando con su propia culpa. No arreglamos todo en ese momento. Pero al menos empezamos a cerrar una herida que había quedado abierta por semanas. No sabía si nuestra amistad podría sobrevivir a esto, pero quería intentarlo. Quería pensar que, a pesar de su error, Laura seguía siendo la persona en la que confié toda mi vida. Cuando se fue, me sentí más ligera, como si hubiera soltado un peso enorme de encima. Sabía que el dolor de perder a Max no se iría nunca, pero tal vez, solo tal vez, algún día aprendería a vivir con él. Miré a Toby, que me observaba desde su cama con esos ojos tristes. Me acerqué y me senté junto a él. Me miró con curiosidad, moviendo la cola lentamente. Le acaricié la cabeza y él se acurrucó a mi lado, buscando calor. Por primera vez desde que llegó a mi vida, lo dejé quedarse cerca de mí. No era Max, nunca lo sería. Pero tampoco tenía la culpa de nada. Él también había perdido su hogar, había sido arrancado de su vida anterior y traído aquí sin entender por qué. No sé si alguna vez podría amarlo como amé a Max, pero en ese momento decidí que al menos intentaría aceptarlo. Acaricié su cabeza suavemente y, por primera vez, me atreví a llamarlo por su nombre. Vamos a salir adelante, Toby. Te lo prometo. Y por primera vez, él me lamió la mano, como si entendiera lo que le estaba diciendo. Al principio, fue difícil. Cada vez que miraba a Toby, sentía una punzada en el pecho. Me recordaba a Max en todo. Su tamaño, sus manchas, incluso la forma en que movía la cola cuando estaba emocionado. Pero no era Max, y esa realidad me dolía más de lo que podía admitir. Aún así, después de esa conversación con Laura, algo cambió. Me di cuenta de que Toby no tenía la culpa de nada. Él no eligió estar aquí, no eligió reemplazar a nadie. Era solo un perro que había sido arrancado de su hogar y traído a un lugar extraño, obligado a adaptarse a una vida que no le pertenecía. Empecé a observarlo más de cerca, tratando de verlo por lo que era, no por lo que no era. Y me di cuenta de cosas que nunca había notado antes. Por ejemplo, Toby tenía una manera peculiar de inclinar la cabeza cuando le hablaba, como si estuviera tratando de entender cada palabra. Y cuando estaba contento, daba pequeños saltitos que me sacaban una sonrisa, aunque intentara ocultarlo. Una tarde, mientras veía televisión, Toby se acercó lentamente y apoyó su cabeza en mi pierna. Me miró con esos ojos grandes y brillantes, llenos de inocencia y ternura. Instintivamente, le acaricié la cabeza y sentí como su cuerpo se relajaba bajo mi mano. Era cálido y suave, y me di cuenta de que me hacía falta ese contacto. Me hacía falta tener a alguien a mi lado, aunque no fuera Max. Empecé a permitirle más acercamientos. Al principio, se mostraba tímido, como si no estuviera seguro de si tenía permitido estar cerca de mí. Pero cuando vio que no lo alejaba, empezó a buscar mi compañía con más frecuencia. Se sentaba junto a mí en el sofá, me seguía de una habitación a otra y se echaba a mis pies mientras trabajaba. Una noche, mientras preparaba la cena, me giré y lo vi sentado en la puerta de la cocina, observándome en silencio. Tenía esa expresión dulce y paciente que solo los perros saben poner. Me di cuenta de que había dejado de mirarlo como un extraño.
Lo estaba empezando a ver como parte de mi vida. No fue un proceso rápido ni fácil, pero poco a poco, mi corazón comenzó a suavizarse. Me permití a mí misma acariciarlo sin sentir culpa, jugar con él sin comparar cada uno de sus movimientos con los de Max. No eran iguales, no tenían que serlo. Toby era su propio ser, con su propia personalidad y sus propias manías. Y empecé a apreciarlo por eso. Un día, mientras estábamos en el parque, lo solté de la correa por primera vez. Lo vi correr libremente, moviendo la cola con tanta emoción que casi se tropezaba. Se veía tan feliz, tan lleno de vida, que me encontré riendo en voz alta. Se giró hacia mí, sorprendido por el sonido, y corrió hacia mí, saltando emocionado. Me arrodillé y lo abracé, sintiendo su respiración acelerada contra mi pecho. Era cálido y real, y en ese momento me di cuenta de que lo estaba empezando a querer. No de la misma manera que amé a Max, pero era un amor genuino, sincero. Un amor que crecía con cada día que pasábamos juntos. Esa noche, por primera vez, lo dejé dormir en mi cama. Se acurrucó junto a mí, con su cabeza apoyada en mi brazo y su cuerpo cálido pegado al mío. Cerré los ojos y me sentí en paz. No era Max, y nunca lo sería, pero eso estaba bien. Toby no estaba ahí para reemplazarlo. Estaba ahí para ocupar un lugar diferente, un lugar solo suyo. Me quedé dormida acariciando su pelaje suave, sintiendo su respiración acompasada. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con Max. En lugar de eso, soñé con Toby, corriendo libre y feliz en el parque, con esa cola moviéndose sin parar y esos ojos llenos de vida. Al despertar, lo encontré mirándome con esa expresión dulce que ya me empezaba a parecer familiar. Lo abracé con fuerza y le susurré al oído: «Te quiero, Toby». Y al decirlo, me di cuenta de que era verdad. No fue fácil. Me tomó tiempo, mucho tiempo, aceptar lo que había pasado. Pero al final, entendí que tenía que perdonar a Laura, no solo por ella, sino también por mí. No podía seguir viviendo con ese dolor, esa rabia que me consumía. Tenía que dejarlo ir. La llamé una tarde, cuando sentí que estaba lista. Le pedí que viniera a mi casa, y cuando llegó, la encontré parada en el umbral, con la mirada baja y las manos temblando. Se veía nerviosa, como si no supiera qué esperar. Nos sentamos en el sofá, en silencio, sin saber por dónde empezar. Laura fue la primera en hablar. Me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo, una vez más, cuánto lo sentía. Me dijo que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba que supiera cuánto la estaba destrozando todo esto. La escuché en silencio, sintiendo como la tensión en mi pecho se aflojaba poco a poco. No podía odiarla. No después de todo lo que habíamos vivido juntas. No después de ver lo mucho que estaba sufriendo también. Te perdono, Laura, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. Te perdono porque sé que lo hiciste pensando que me estabas ayudando. Pero también necesito que entiendas que me dolió más de lo que puedas imaginar. Vi sus hombros temblar y las lágrimas caer por su rostro. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar, y en ese momento, me di cuenta de que no había perdido a mi mejor amiga. Estaba ahí, rota y arrepentida, pero seguía siendo Laura. Y yo la seguía queriendo, a pesar de todo. Nos abrazamos, llorando juntas, dejando salir todo el dolor acumulado. Fue como si un peso enorme se levantara de mis hombros, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Cuando nos calmamos, Laura me miró con ojos rojos e hinchados y dijo: «Quiero llevarte a donde enterré a Max. Creo que necesitas despedirte de él». No estaba preparada para eso, pero supe que era lo correcto. Tenía que decirle adiós, tenía que cerrar ese ciclo. No podía seguir aferrándome al dolor si quería seguir adelante. Al día siguiente, Laura me recogió en su coche. Toby vino con nosotras. Se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana con curiosidad, sin saber a dónde íbamos. No dije mucho durante el camino, solo observé el paisaje pasar mientras mi corazón latía rápido. Me dolía pensar en lo que estaba a punto de enfrentar, pero también sabía que era necesario. Llegamos a un campo tranquilo, rodeado de árboles altos y flores silvestres. Laura me llevó a un rincón apartado, bajo un árbol grande y frondoso. Ahí, en la sombra, había una pequeña cruz de madera clavada en el suelo. No pude contener las lágrimas al verla. Mis rodillas se debilitaron y me dejé caer frente a la cruz, sintiendo como el dolor me atravesaba el pecho. La tierra estaba cubierta de hierba fresca, como si el mundo hubiera seguido adelante sin él. «Aquí está Max», dijo Laura en voz baja, su voz temblando. «Lo enterré aquí porque sabía que le gustaría este lugar».
Siempre le gustó correr por el césped. Me quedé en silencio, mirando la cruz, sintiendo como mi corazón se rompía de nuevo. Pero esta vez, el dolor no estaba acompañado de rabia ni resentimiento. Era solo tristeza, una tristeza profunda y pura por haber perdido a alguien a quien amaba tanto. Lo siento, Max. Lo siento tanto, susurré, con la voz quebrada. Debería haber estado aquí. Debería haberte protegido. Las lágrimas caían sin control, mojando la tierra bajo mis manos. Me quedé ahí, llorando por todo lo que no pude decirle, por todas las despedidas que nunca sucedieron. Entonces, sentí un peso cálido a mi lado. Miré hacia abajo y vi a Toby acostado sobre la tumba, su cabeza apoyada en la tierra, inmóvil. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo relajado, como si supiera exactamente dónde estaba y lo que significaba ese lugar. Me quebré aún más al verlo así. Era como si Toby estuviera despidiéndose de Max también, como si de alguna manera entendiera que estaba ocupando el lugar de alguien más. Suspiró profundamente, su pequeño cuerpo temblando ligeramente, y permaneció ahí, sin moverse. Me acerqué y lo acaricié suavemente, sintiendo su pelaje tibio bajo mis dedos. No era Max, pero estaba aquí, compartiendo mi dolor sin decir una palabra. En ese momento, me di cuenta de que lo quería. Lo quería de verdad. No de la misma manera que amé a Max, pero lo amaba a su manera, por quien era, por lo que significaba en mi vida. Laura se quedó a un lado, dándonos espacio. Me miró con ojos llenos de arrepentimiento, pero también de alivio. Supo que me había dado el cierre que necesitaba. No lo dijo en voz alta, pero pude verlo en su mirada. Nos quedamos ahí, en silencio, durante mucho tiempo. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas del árbol y creando una melodía tranquila, casi como un susurro. Me aferré a Toby, sintiendo su calor, permitiéndome aceptar que Max se había ido, pero que no estaba sola. Cuando finalmente me levanté, sentí una paz que no había sentido en meses. Me despedí de Max, prometiéndole que nunca lo olvidaría, pero también prometiéndome a mí misma que iba a seguir adelante. Al caminar de regreso al coche, Toby caminó a mi lado, pegado a mí como una sombra. Lo miré y le sonreí, dándome cuenta de que él también estaba en mi vida por una razón. Max siempre tendría un lugar en mi corazón, pero eso no significaba que no hubiera espacio para Toby. Nos subimos al coche en silencio, y mientras nos alejábamos, sentí como si una parte de mí hubiera quedado en ese lugar, bajo aquel árbol, junto a Max. Pero también sentí como una nueva parte de mí comenzaba a crecer, una parte que estaba aprendiendo a amar de nuevo. Y supe que todo iba a estar bien. Después de visitar la tumba de Max, algo cambió en mí. Sentí como si una herida abierta finalmente hubiera empezado a cicatrizar. No iba a mentir, el dolor seguía ahí. Seguía extrañando a Max todos los días, seguía sintiendo ese vacío cuando entraba a la casa y no lo veía corriendo hacia mí. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Había podido despedirme, había podido decirle adiós de una manera que antes no creía posible. Saber dónde estaba, poder visitarlo y hablarle cuando lo necesitara, me dio un cierre que nunca pensé que tendría. Las cosas con Laura también empezaron a mejorar. No fue fácil, ni de un día para otro, pero poco a poco, logramos reconstruir nuestra amistad. Seguía doliéndome su traición, pero ver cuánto lo lamentaba y cómo trataba de enmendarlo me ayudó a perdonarla de verdad. Sabía que nunca lo hizo con maldad, y aprendí a aceptar que sus intenciones, aunque equivocadas, nacieron del cariño que sentía por mí. Empezamos a vernos de nuevo, tomando café en mi casa o saliendo a pasear a Toby. Al principio, era incómodo. No sabíamos qué decir o cómo actuar, pero el tiempo fue sanando las heridas. Y poco a poco, la confianza volvió a crecer. No exactamente como antes, pero lo suficiente para recordar por qué habíamos sido amigas durante tantos años. En cuanto a Toby, ese pequeño terminó robándome el corazón. Al principio, luché contra el cariño que empezaba a sentir por él. Me sentía culpable, como si amar a Toby significara traicionar a Max. Pero poco a poco, entendí que no era así. Amar a Toby no borraba el amor que sentía por Max. No reemplazaba sus recuerdos, no borraba su huella en mi vida. Simplemente añadía una nueva capa a mi corazón. Toby empezó a convertirse en mi compañero inseparable. Me seguía por toda la casa, se acurrucaba a mi lado en el sofá y movía la cola con tanta emoción cada vez que le hablaba que no podía evitar sonreír. Tenía su propia personalidad, sus propias manías. Era juguetón, curioso y un poco torpe, lo cual siempre me hacía reír. Un día, mientras lo veía correr en el parque, libre y feliz,
me di cuenta de que lo quería de verdad. No como a Max, sino como a Toby. Y eso estaba bien. Dejé de compararlo, dejé de buscar en él a alguien que ya no estaba. Empecé a verlo por lo que era, un perro dulce, cariñoso y leal, que había llegado a mi vida en el momento en que más lo necesitaba. Y agradecí tenerlo. Agradecí que estuviera ahí para llenar un vacío que creía imposible de llenar. Empezamos a crear nuestros propios recuerdos, nuestras propias rutinas. Me encontraba riendo con sus travesuras, acariciando su pelaje suave y sintiendo su amor incondicional. Ya no lo veía como un reemplazo, sino como una nueva oportunidad de amar. Una tarde, mientras estábamos en el parque, Laura nos acompañó. Toby corría de un lado a otro, persiguiendo palomas y saltando de alegría. Lo vi moverse con tanta energía, tan lleno de vida, que sentí una mezcla de felicidad y nostalgia. Es un buen perro, dijo Laura, rompiendo el silencio. Asentí, sin poder evitar sonreír. Sí, lo es. Nos quedamos en silencio, observando a Toby correr, hasta que Laura sugirió, ¿quieres ir a ver a Max? Me tomó por sorpresa, pero sabía que era lo correcto. Le hice un gesto con la cabeza, y juntas, volvimos al campo donde Max descansaba bajo ese árbol frondoso. Toby nos siguió, corriendo alegremente sin entender a dónde íbamos. Cuando llegamos a la tumba, sentí una oleada de tristeza, pero también de paz. Me acerqué a la cruz de madera y la toqué suavemente, como si de alguna manera pudiera sentir a Max a través de ella. Le hablé en voz baja, contándole sobre Toby, sobre cómo me estaba ayudando a sanar, sobre cómo siempre lo llevaría en mi corazón, pero que estaba aprendiendo a seguir adelante. De repente, Toby se acercó y se acostó sobre la tumba, exactamente en el mismo lugar en el que Max estaba enterrado. Se quedó ahí, inmóvil, con su cabeza apoyada en la tierra, como si entendiera lo que estaba pasando. Como si de alguna manera estuviera rindiendo homenaje al perro al que estaba reemplazando. Laura y yo nos miramos, ambas con lágrimas en los ojos. No dijimos nada, pero no hacía falta. Toby se quedó ahí, en silencio, mostrando un respeto que no esperaba ver en un perro. Me arrodillé junto a él, acariciando su pelaje con suavidad. Le susurré al oído, gracias, Toby. Gracias por estar aquí. Él levantó la cabeza y me miró con esos ojos brillantes y llenos de amor, moviendo la cola lentamente. En ese momento, supe que todo iba a estar bien. No había reemplazado a Max. Eso nunca sería posible. Pero había encontrado un nuevo lugar en mi corazón para Toby, y estaba bien. Estaba bien amar de nuevo, estaba bien seguir adelante. Nos quedamos ahí un rato más, en silencio, despidiéndonos de Max y agradeciéndole por todo lo que me había dado. Me levanté sintiendo una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Caminamos de regreso al coche, Toby a mi lado, Laura un paso atrás, dándonos el espacio que necesitábamos. Cuando me giré para mirarla, le sonreí. Ella sonrió de vuelta, sus ojos llenos de alivio y gratitud. Nos subimos al coche y, mientras nos alejábamos, sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Max siempre estaría conmigo, en mi corazón y en mis recuerdos. Pero también estaba lista para vivir nuevas aventuras con Toby, para crear nuevos recuerdos, para amar de nuevo. Y así, con el corazón lleno de nostalgia y esperanza, empecé un nuevo capítulo en mi vida.